Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 1691, La Gran Rueda del Samsara. Hijo de Buda que recorre el mundo, tu bestia compañera domesticada ya ha alcanzado el nivel celestial. Serás recompensado. Al aparecer estas palabras en el chat del teléfono, algo salió volando de la cabeza del Buda de 3 caras y flotó frente a You Wen. Era un cristal irregular del tamaño de un puño. Emitía una extraña luz dorada oscura que se parecía un poco a un resplandor budista, pero también era algo diferente. Gran Rueda del Samsara. You Wen se alarmó cuando vio la información en el cristal. Gran Rueda del Samsara, un objeto destructor de mundos con energía destructiva. Permite avanzar al nivel Apocalipsis. Hay 3 en total. Esta es una de ellas. You Wen estaba realmente alarmado. Nunca había visto el nivel Apocalipsis. Era inimaginable que esta cosa pudiera llevar a alguien al nivel Apocalipsis. ¿Puede esta cosa permitir que mi sutra de la pequeña perfección de la sabiduría avance al grado Apocalipsis? ¿No sería entonces invencible? Dejando de lado mi permanencia en la Tierra, incluso contraatacar la dimensión no es un sueño. Justo cuando You Wen fantaseaba, el Buda de 3 caras habló de nuevo. Las otras 2 grandes ruedas del Samsara serán obtenidas por los otros 2 hijos de Buda después de que sus bestias compañeras domesticadas alcancen el nivel celestial. Solo reuniendo las 3 grandes ruedas del Samsara y usando su poder se puede ascender al nivel del Apocalipsis. Mierda. Así que esto es un producto defectuoso. You Wen estaba deprimido. Aunque You Wen desconocía quiénes eran las otras 2 personas que habían obtenido las bestias compañeras del templo del pequeño Buda, desconocía cuánto tardarían en alcanzar el nivel celestial. Debía rezar para que no murieran prematuramente. De lo contrario, no habría esperanza para las 3 grandes ruedas del Samsara. You Wen aún se preguntaba cuántas posibilidades tenía de obtener las 3 grandes ruedas del Samsara cuando vio al Buda de 3 caras continuar hablando. Las 3 bestias compañeras domesticadas eran originalmente una. Solo fusionándolas en una pueden avanzar al grado Apocalipsis. A medida que la voz se debilitaba gradualmente, la luz dorada en los ojos del Buda de 3 caras convergió gradualmente. Finalmente, cerraron los ojos y regresaron a sus estatuas sin vida. ¿A qué te refieres con originalmente uno? Básicamente, se trata de hacer que los 3 hijos de Buda y las bestias compañeras domesticadas luchen y se devoren mutuamente. Al final, solo uno puede obtener todos los beneficios, pensó You Wen. Al mirar al Buda inmóvil de 3 caras, You Wen estaba considerando un problema muy importante. Aunque el Buda de 3 caras no lo dijo claramente, supuso que uno tenía que estar en el nivel celestial para usar el poder de las 3 grandes ruedas del Samsara para avanzar al grado del Apocalipsis. Actualizaciones de com. El problema era que su rueda del Samsara estaba dentro del juego, así que le era imposible sacarla. En cuanto a los otros 2 hijos de Buda, incluso si consiguieran la gran rueda del Samsara, sería en la realidad. Incluso si You Wen pudiera recuperar las otras 2 grandes ruedas del Samsara, le sería difícil traerlas al juego. En otras palabras, era imposible para You Wen reunir las 3 grandes ruedas del Samsara sin importar nada. Esto se considera un error del juego. You Wen se sintió un tanto indefenso al observar la gran rueda del Samsara en el juego. Aunque el templo del pequeño Buda prácticamente no podía reaparecer y no sería un problema dejar la gran rueda del Samsara aquí, era inútil dejarla allí. Se necesitaban las 3 ruedas para funcionar. Me pregunto si esto ya se puede usar. You Wen intentó usar la gran rueda del Samsara en el juego. Solo lo intentó de forma casual, creyendo que solo estaba en el nivel terror. Además, estaba incompleto. Era improbable que pudiera usarlo. Sin embargo, para su sorpresa, la gran rueda del Samsara destelló de inmediato con un resplandor dorado oscuro al impactar contra el cuerpo del avatar color sangre. Entonces,
todo el cuerpo del avatar color sangre se tiñó de dorado oscuro. Era como una figura de luz dorada oscura mientras el sutra de la pequeña perfección de la sabiduría circulaba alocadamente. Mierda, eso también funciona. Yu Wen sintió que el sutra de la pequeña perfección de la sabiduría circulaba frenéticamente mientras el gran Brahma, con su forma de terror, aparecía automáticamente. Todo su cuerpo emitía un resplandor dorado oscuro, como un demonio destructor del mundo. Yu Wen y el avatar color sangre compartían la misma sensación. Ahora, Yu Wen sentía que el avatar color sangre experimentaba una sensación de bienestar indescriptible. Así es, realmente fue cómodo. Si cualquier otro arte de energía esencial obtuviera repentinamente una energía tan inmensa, sin duda sentiría un dolor extremo, incluso si apenas pudiera absorberla. Sus cuerpos explotarían por el exceso de energía, así que ¿cómo podrían sentirse cómodos? El sutra de la pequeña perfección de la sabiduría era completamente diferente. Yu Wen se sentía tan cómodo como si hubiera comido una fruta de ginseng. Sus poros se llenaron de alegría y se sintió ligero, como si hubiera caído en las nubes. Desde que comenzó a cultivar, Yu Wen solo había tenido un pensamiento para cultivar, las dificultades. Sin embargo, hoy, su perspectiva cambió drásticamente. Nunca imaginó que cultivar pudiera ser tan cómodo. En medio de esta sensación de bienestar, Yu Wen incluso escuchó un sonido decadente. La ilusión de una hermosa Buda rodeándolo apareció en su mente. ¿Será que el templo del pequeño Buda cultiva la meditación de la felicidad? Yu Wen ya no se sentía tan simple como sentirse cómodo. Sintió un orgasmo. La fuerza de voluntad de Yu Wen era firme, así que no sucumbiría. Sin embargo, la sensación era sumamente placentera. Además, Yu Wen se dio cuenta de que no se trataba de un conjunto de métodos que lo cuestionaran ni de una prueba de su fuerza de voluntad. La apariencia del gran Brahma era muy similar a la del Buda de 3 caras, pero tenía 4 caras y 8 brazos. Las caras frontal e izquierda representaban la compasión y la bondad del mundo sin ningún deseo. Solo el rostro de su espalda era inédito. Ni siquiera el propio Yu Wen sabía cómo era. Solo podía percibir que los ojos de su rostro observaban secretamente a toda la vida. A medida que el poder de la gran rueda del samsara aumentaba constantemente, la luz dorada oscura en el cuerpo del gran Brahma se intensificaba mientras su cabeza giraba lentamente. La cabeza giraba en lugar de girar. La cara de su espalda giraba lentamente hacia adelante, y la cara de adelante giraba lentamente hacia atrás. El rostro frontal no mostraba alegría ni tristeza. Representaba 0 deseos, por lo que no tenía la capacidad de tomar la iniciativa para atacar. Por eso Yu Wen no solía usar el gran Brahma. Era demasiado pasivo. Cuando la cara de atrás giró gradualmente, Yu Wen ya podía ver su perfil lateral. Era un rostro extremadamente hermoso. Era difícil distinguir si era masculino o femenino, pero era extremadamente hermoso. Sumado a esa leve sonrisa, desprendía un encanto que le impedía apartar la mirada. Deseó poder contemplar ese rostro el resto de su vida. Sin embargo, en ese rostro había un par de ojos siniestros. Eran extremadamente hermosos, pero si uno los miraba largo tiempo, sentía un escalofrío en el corazón. Cuanto más los miraba, más aterrorizado se sentía. Si continuaba mirando esos ojos, probablemente se volvería loco de miedo. Un rostro así junto con unos ojos era verdaderamente insondable. Cuando el rostro se giró hacia el frente, la tranquilidad de Yu Wen alcanzó su punto máximo. Entonces, instantáneamente, cayó de las nubes al valle. La sensación de que toda la prosperidad se había reducido a 0 llenó su corazón al instante. Y en ese momento, el dominio del sutra de la pequeña perfección de la sabiduría se condensó y avanzó al grado de calamidad. Capítulo 1692, ascendiendo al nivel celestial. La zona de calamidad de la pequeña perfección de la sabiduría era similar a la del primer orden del caos. Ambos habían sufrido cambios durante la transformación de terror. El rostro tras el gran Brahma giró, y toda su aura experimentó un cambio tremendo. Incluso su fuerza cambió con él, alcanzando el grado de calamidad. Era completamente diferente del rostro inexpresivo. Cuando apareció este rostro aterrador,
el gran Brahma ya no irradiaba la paz de antes. Incluso su fuerza se volvió incisiva. Zhou Wen percibía que este poder poseía una naturaleza extremadamente destructiva. Sin embargo, antes de que pudiera saborearlo con detenimiento, el gran Brahma experimentó una nueva transformación. Zhou Wen estaba encantado. El gran Brahma se dirigía directamente al nivel infierno. No era como otras artes de energía esencial que permanecían en el reino humano tras ascender al nivel calamidad. Un tesoro que permite ascender al nivel apocalipsis es realmente diferente. Aunque solo sea una porción incompleta, la energía que produce no es comparable a la de los núcleos de zona ordinarios. Me pregunto si el gran Brahma tendrá la oportunidad de ascender al nivel celestial. Zhou Wen siguió atento a los cambios del gran Brahma. Podría decirse que las perspectivas obtenidas al avanzar son una experiencia extremadamente rara. Probablemente era imposible que se repitiera. A medida que la energía aumentaba, el rostro detrás del gran Brahma se desvaneció. Los dos rostros a ambos lados se fueron difuminando gradualmente. Los 8 brazos desaparecieron uno tras otro. Cuando los otros 3 rostros desaparecieron por completo, dejando solo ese hermoso rostro, 6 de los 8 brazos desaparecieron, haciendo que el gran Brahma pareciera aún más humano. En cuanto a su hermoso rostro, parecía haber sufrido algunos cambios. Se volvió aún más insondable. Tenía una leve sonrisa que no parecía una sonrisa, parecía ira, tristeza o preocupación, pero ninguna de ellas a la vez. Era imposible distinguir qué emociones tenía. Solo la mirada aterradora en sus ojos parecía volverse aún más aterradora. En ese momento, el juego también indicó que la zona de calamidad había avanzado al nivel infierno, pero Gran Brahma continuó cambiando sin parar. Va directo al nivel celestial. Zhou Wen estaba encantado. El nivel celestial era probablemente el mejor entre los humanos. Incluso los representantes humanos que obtuvieron los recursos de las especies de Menschenels probablemente no podrían avanzar al nivel celestial en tan poco tiempo. Una materia de color dorado oscuro apareció sobre el cuerpo del gran Brahma. Probablemente, esta materia dorada oscura provenía de los cristales dorados oscuros de la gran rueda del Samsara. Los cristales dorados oscuros se conectaron y se transformaron en algo parecido a una armadura que envolvió el cuerpo del gran Brahma. Actualizaciones de com. La armadura fue tomando forma gradualmente. Incluso el rostro del gran Brahma quedó envuelto por la armadura dorada oscura. El borde de la rueda de luz, que parecía un agujero negro tras él, se transformó gradualmente en un cristal dorado oscuro, formando una rueda con un agujero negro por dentro y un cristal dorado oscuro por fuera. El gran Brahma se sentó con las piernas cruzadas mientras formaba un sello con la mano. La rueda a su espalda giraba incesantemente como si fuera un dios surgido del vacío, lo que la hacía aún más insondable. La gran zona de Brahma avanzó al nivel del cielo. Con la notificación en el juego, el gran Brahma finalmente dejó de cambiar. Esto sorprendió a Zhou Wen. Al principio le molestó usar la gran rueda del Samsara, pero también lo animó muchísimo. Era difícil decir si podría obtener las otras 2 grandes ruedas del Samsara en el futuro, pero avanzar al nivel celestial fue una gran bendición. En cuanto a no tener esta rueda del Samsara, los otros 2 elegidos también habían perdido la posibilidad de avanzar a la etapa del apocalipsis. Sin embargo, ¿qué tenía eso que ver con Zhou Wen? Solo podían culpar a su mala suerte. Zhou Wen estaba interesado en saber quiénes eran los 2 desafortunados. Quería saber qué expresión pondrían al enterarse de que una de las grandes ruedas del Samsara había desaparecido. Al observar al gran Brahma, que había avanzado al nivel celestial, Zhou Wen realmente quería usar al Buda de 3 caras para probar su poder. Sin embargo, Zhou Wen desechó rápidamente este pensamiento. Al principio imaginó que el Buda de 3 caras podría estar en el nivel celestial, pero le pareció increíble que pudiera crear un tesoro como la gran rueda del Samsara, que permitía ascender al nivel del apocalipsis. Debería salir a probar otras criaturas de Menschenels. Zhou Wen miró al Buda de 3 caras, con aspecto de estatua, y salió de la mazmorra del templo del pequeño Buda. Mientras Zhou Wen jugaba felizmente en casa para subir de nivel, el mundo exterior no se quedaba de brazos cruzados.
Representantes de diversas razas aparecían constantemente y se hicieron un nombre en el cubo. Muchos de ellos fueron genios famosos en el pasado, pero también aparecieron algunas figuras desconocidas. La clasificación de Moscú ya había caído al tercer lugar, y el primer lugar no había cambiado durante mucho tiempo. El representante de la raza del Sol en el mundo humano, Kármán, había establecido un récord al completar los 6 palacios estelares de la Osa Mayor. Hasta ahora, nadie podía igualarlo. Ya se sabía que Kármán era miembro de la familia Cape, pero no lo admitieron ni lo negaron. Su actitud era muy ambigua. Un hombre atractivo con una armadura dorada que se parecía a un dios del sol se encontraba fuera de la zona de Menschenel donde se encontraba el clan familiar de los dioses. Kármán, ¿por qué no estás con la familia del cabo? ¿Qué haces aquí? Los guardias del clan de los dioses que custodiaban la zona de Menschenel se pusieron nerviosos al ver al apuesto hombre. La impactante actuación de Kármán en los palacios de la Osa Mayor ya había conmocionado al mundo entero. Algunos incluso lo consideraban la potencia humana más poderosa. Quiero ver a Moe, dijo Kármán con calma. Su voz era suave, pero de una autoridad irresistible. Al oír esto, el guardia se giró inconscientemente, con la esperanza de encontrar a Moe. Kármán, ¿estás ansioso por determinar quién ganará entre nosotros? Moe salió de la zona de Menschenel y le dijo a Kármán. Las heridas de Moe ya habían sanado. Era imposible saber que había sufrido una lesión grave hacía poco. Kármán negó con la cabeza y dijo, aunque eres muy fuerte, nunca te he tratado como un oponente. Estoy aquí para obtener una respuesta tuya. ¿Qué respuesta? A Moe no le importó la arrogancia en el tono de Kármán. ¿Sabes cómo ascender al santuario de Aiesi? Kármán no se quedó en ceremonias y preguntó directamente. ¿Y qué si lo sé? ¿Y qué si no lo sé? Preguntó Moe. Haré una apuesta contigo. Si gano, dime cómo ascender al santuario de Aiesi. Kármán seguía con aire arrogante. ¿Qué tienes en mente? Moe sabía que, dado que Kármán había llamado a su puerta, definitivamente tenía una fuente de información. Aunque lo negara, no lo dejaría pasar tan fácilmente. La primera persona que limpie los palacios de la Osa Mayor será el vencedor, dijo Kármán. ¿Estás seguro de pasar la prueba final del Palacio Estelar Olcad? Moe frunció el ceño ligeramente. El Palacio Estelar de Olcad era el Palacio Estelar destructor del ejército. Los largos escalones frente al Palacio Estelar podían eliminar toda la energía esencial. Sin importar la fuerza de un cultivador, se convertiría en basura sin energía esencial si entraba en el Palacio Estelar. Por lo tanto, hasta ahora, nadie había sido capaz de penetrarlo. Puede romperse en cualquier momento, dijo Kármán con indiferencia. Capítulo 1693, Kármán. Profesor Gu, ¿qué opina de las clasificaciones recientes? Suyi hizo todo lo posible para presentar el programa. Aunque últimamente se había desatado una tormenta en las clasificaciones de QF, con la constante aparición de expertos y la constante evolución de las clasificaciones, las calificaciones del programa eran muy buenas. Sin embargo, Suyi no lograba animarse. El profesor Gu respondió, actualmente, quienes pueden entrar en el top 10 del cubo son expertos capaces de completar el quinto palacio estelar. Solo el representante de la raza del Sol, Kármán, quien ocupa el primer puesto, ha completado el sexto palacio estelar. Se le considera único. Sin embargo, según mi investigación, debería haber entre 3 y 4 personas entre los 10 primeros con altas probabilidades de completar el sexto palacio estelar. ¿Quiénes son?, preguntó Suyi. Primero daré un ejemplo. Por ejemplo, el representante de la raza caída, Moe. Su fuerza no debería ser inferior a la de Kármán. Es solo cuestión de tiempo antes de que pueda completar el sexto palacio estelar. Los demás también tienen una fuerza similar. Es solo que, incluso si logran completar el sexto palacio estelar, es posible que no puedan superar a Kármán en la clasificación, por lo que no tomaron medidas, analiza el profesor Gu. Como anfitriona, la reacción de Suyi fue muy rápida. Continuó con las palabras del profesor Gu y preguntó, entonces, profesor Gu, ¿quién cree que será el primero en completar el séptimo palacio estelar?
Es difícil de decir. Según los resultados del intento anterior de Kármán, los escalones de piedra frente al Palacio Estelar de Olcad pueden eliminar la energía esencial. Se rindió antes de terminar de subir los escalones. A partir de esto, se puede deducir aproximadamente que, al llegar al final, la energía esencial podría agotarse por completo. Con tales características, por muy poderoso que sea un ser poderoso, quedará incapacitado al llegar al Palacio Estelar. A menos que se tenga una forma de retener la energía esencial, nadie tendrá la oportunidad de completar el séptimo Palacio Estelar. El profesor Gu hizo una pausa antes de continuar. En cuanto a quién posee tal habilidad, aún se desconoce. Sin embargo, hay algo seguro, es difícil evitar que se agote la energía de esencia. Por lo tanto, aunque tiene un rango superior, es el que tiene menos posibilidades. Los comentarios discutían quién sería el primero en completar el séptimo Palacio Estelar. Hubo comentarios de todo tipo, pero el tema principal de discusión giraba en torno a los primeros. Justo cuando la discusión se estaba calentando, de repente vieron que la pantalla del cubo se iluminaba. Una figura apareció en la pantalla. Era nada menos que Kármán. Kármán. Suyi se quedó atónita al ver a Kármán. La expresión del profesor Gu se volvió extraña. Kármán ya ocupa el primer puesto. No necesita desafiar a los palacios de la Osa Mayor de nuevo a menos que quiera desafiar al séptimo Palacio Estelar. Los ojos de Suyi se iluminaron. El profesor Gu es poderoso. Como era de esperar de su maldita boca. El maestro de secta Gu unificará al mundo por las eras. Actualizaciones de com. Estoy dispuesto a llamar al maestro de secta Gu el más fuerte del universo. Todos los comentarios expresaban su asombro ante el maestro de secta Gu. El profesor Gu acababa de decir que le era imposible completar el séptimo Palacio Estelar, y ahora lo estaba desafiando. Además, era evidente que estaba allí para conseguirlo. Todos sintieron que el profesor Gu era realmente asombroso. Kármán, con su armadura dorada, llegó al primer Palacio Estelar. La luz del dios Sol brotó de su cuerpo como si fuera un hijo divino bendecido por el dios Sol. Con cada paso que daba, la luz dorada del dios Sol en su cuerpo deslumbraba, haciendo que su hermoso rostro pareciera aún más santo. Cuando Star-Lord Lobo Voraz vio entrar a Kármán, inmediatamente lanzó una ráfaga de luz. Kármán también lanzó un puñetazo. La luz divina dorada, similar al sol, chocó con la ráfaga de luz de Star-Lord Lobo Voraz. La aterradora luz cegadora impedía que, salvo un pequeño grupo de expertos, vieran lo que ocurría en la pantalla. Los expertos sabían que Kármán y Star-Lord Lobo Voraz habían intercambiado innumerables golpes en ese instante. Su velocidad ya era la de la luz, así que la gente común no podía ver sus acciones. En cuanto a la transmisión, fue completamente deslumbrante. Pronto, cuando la luz cegadora se desvaneció, Star-Lord Lobo Voraz ya había sido asesinado por Kármán. Muchos cristales cayeron al suelo. Es tan poderoso. Mató a Star-Lord Lobo Voraz de un solo golpe. Cualquiera que viera a Kármán dar un puñetazo pensaría que había matado instantáneamente a Star-Lord Lobo Voraz de un solo golpe. No importa cuántas veces lo mire, siempre es un placer. Kármán es simplemente perfecto. No parece humano en absoluto. Es como el dios del sol, Apolo. Todos se maravillaron de la fuerza de Kármán, sintiendo envidia. Muchos se preguntaban cuándo tendrían la suerte de ser elegidos por las razas de Menschenels para convertirse en una existencia poderosa como Kármán. Kármán despejó un palacio estelar tras otro. Los señores estelares, que parecían extremadamente poderosos a ojos de la gente común, fueron fácilmente eliminados por Kármán. Solo les tomó unos segundos. Sin embargo, la gente común no podía ver que Kármán había usado muchas técnicas. La razón por la que pudo matar a los señores estelares tan rápido se debía principalmente a que ya comprendía sus habilidades y usaba tácticas precisas. Aún así, fue bastante impactante. Aunque ya lo he visto una vez, debo admitir que Kármán es extremadamente poderoso. Se asemeja a la antigua gloria del soberano humano, dijo Suyi con un suspiro. Inesperadamente, la exclamación de Suyi provocó una crítica colectiva en la pantalla. Aunque seas mi diosa,
ya no hay forma de comparar al soberano humano con Caroman, ¿verdad? Es imposible que los humanos puros alcancen el nivel de calamidad, ¿verdad? Hermana, ¿no es el soberano humano algo viejo de hace años? La nueva generación reemplaza y supera a la anterior. El soberano humano lleva mucho tiempo muerto en la playa. Aunque no estoy dispuesto a admitirlo, debo decir que la fuerza de los representantes que obtuvieron los recursos de las razas de Menschenels ha aumentado demasiado rápido. A menos que el soberano humano se haya convertido en representante, no hay nada comparable. Con el temperamento del soberano humano, probablemente no se doblegará ante las razas de Menschenels. Es improbable que se convierta en representante. Sería triste si Human Sabrin se convirtiera en representante. ¿Por qué estar triste? ¿En qué época estamos? Todo depende de la fuerza. Es triste si no tienes fuerza. En medio de la discusión de todos, Caroman ya había despejado el sexto palacio estelar y llegó a la larga escalera del séptimo palacio estelar. Todos guardaron silencio al instante, conteniendo la respiración y observando la pantalla. La última vez, Caroman se había dado por vencido a mitad de camino. Por suerte, aún tenía la oportunidad de rendirse antes de entrar al palacio estelar. Si entraba, ni siquiera tendría la oportunidad de rendirse. Bajo la atención de todos, Caroman subió el tramo de escaleras y caminó hacia la puerta del Palacio de las Estrellas. Todos contaban en sus corazones los pasos que Caroman daba. Al llegar al punto donde se había dado por vencido la última vez, no se rindió como antes. En cambio, continuó caminando. Cuando llegó al final de los escalones de piedra, incluso Suyi no pudo evitar levantar la voz y gritar: Caroman ha subido caminando todo el camino. Capítulo 1694, nuestra relación como discípulos no puede simplemente desvanecerse. El profesor Gu se sintió un poco avergonzado mientras Caroman subía los escalones de piedra. La luz divina, dorada y radiante, que brillaba en su cuerpo seguía tan resplandeciente como antes. Cualquiera podía darse cuenta de que había encontrado la manera de ser inmune al drenaje de la energía esencial. Ante la atención de todos, Caroman abrió la puerta del Palacio Estelar de Olcad. Era como un mundo desconocido que atrajo la atención de todos. La luz de las estrellas brillaba en el Palacio Estelar de Olcad. El Señor Estelar, el destructor del ejército, se alzaba allí como un dios. Caroman no mostró miedo. La luz divina dorada de su cuerpo se elevó como llamas mientras caminaba hacia Star-Lord Armybreaker. Sus pasos eran tranquilos y no era tan rápido como en los otros palacios estelares. Después de todo, Star-Lord Armybreaker era un Star-Lord desconocido. Solo había obtenido información del templo sagrado del dios Sol, y era solo una especulación. No era del todo precisa. El señor estelar destructor del ejército abrió los ojos de repente. Su aura, inicialmente tranquila, se transformó de inmediato en una intención asesina que se elevó hacia el cielo. Su cuerpo cargó contra Caroman como un fantasma. Caroman no retrocedió, sino que siguió adelante. La luz de las estrellas se disparó mientras el sol brillaba. La pantalla estaba llena de luz, lo que impedía ver lo sucedido. Solo unos pocos expertos de nivel Kelameti podían determinar lo sucedido parándose frente a un cubo. El mundo entero quedó en silencio. Todos miraban la pantalla que temblaba violentamente con la luz. Aunque no sabían qué había sucedido, el sonido de las fuerzas que colisionaban en su interior les conmocionó el corazón. ¿Podrá Caroman despejar el séptimo palacio estelar?, murmuró Suyi. Una batalla de este nivel es demasiado compleja. Dejando de lado que no puedo ver nada en la transmisión en vivo, incluso un experto en calamidad solo puede ver algunas pistas a través del cubo. Solo podemos esperar la repetición en cámara lenta antes de analizar. Sin embargo, cuando se decida el resultado, no tendrá mucho sentido analizarlo, dijo el profesor Gu con una sonrisa amarga. Profesor Gu, creemos en usted. Caroman sin duda ganará. Maestro de secta Gu, eso no está bien. No puedes dudar de tus estándares de maldición. Tienes que tener confianza en ti mismo. Actualizaciones por. No digas ni una palabra más. Eres nuestro faro de luz. Ni siquiera necesitamos ver el resultado para saber que Caroman ganará sin duda.
Muchos en los comentarios se burlaban del profesor Gu, lo que lo deprimía un poco. Sin embargo, después de tanto tiempo, ya casi se había acostumbrado. El título de maestro de la secta Jinx era conocido desde hacía tiempo en todo el mundo. Moe se paró frente al cubo con una expresión extraña. Moe, ¿cuál es la situación? ¿Qué posibilidades hay de que Caroman gane? Preguntó un anciano del clan de los dioses. Incluso las potencias del clan familiar de los dioses no pudieron decir mucho. Caroman ya ha descubierto las habilidades de Star-Lord Army Breaker. Me temo que está a punto de despejar el séptimo palacio estelar. Moe hizo una pausa antes de decir, este tipo es realmente terriblemente fuerte. No solo se debe a que obtuvo los recursos del templo del dios Sol, sino principalmente a su gran inteligencia y talento para el combate. Ya lo está limpiando. Por lo que parece, esta persona representa la mayor amenaza para nuestro clan de los dioses entre la generación más joven, dijo el anciano tras reflexionar. Moe no lo refutó, pero otra figura apareció en su mente. Aunque Caroman era muy poderoso, esa persona le resultaba aún más aterradora. El tiempo transcurría. Cuando por fin se pudo ver la escena en la pantalla, solo el hijo del dios Sol, Caroman, permanecía de pie en el palacio estelar. Despejó el séptimo palacio estelar en menos de 6 minutos. Es muy fuerte. Caroman es verdaderamente invencible. Sin duda es el ser humano más fuerte en esta etapa. Joder, la familia del Cabo sí que tiene suerte. Claramente cuentan con el respaldo del templo sagrado del emperador divino, pero de hecho presentaron a un representante del templo del dios Sol. Esto es simplemente ridículo. Entre las exclamaciones de elogio de todos, Caroman caminó hacia el nexo de teletransportación y fue teletransportado fuera de los palacios de la Osa Mayor. La clasificación en el cubo se mantuvo igual. Caroman se mantuvo en primer lugar. Como era de esperar, el palacio estelar de Olcad es el último. Caroman es el primer humano en completar los palacios de la Osa Mayor. Entrará para siempre en los anales de la historia. Incluso si alguien más completa el séptimo palacio estelar en el futuro, no podrá quebrantar su estatus. Después de todo, ser el primero en completarlo es lo más difícil, suspiró el profesor Gu. Aunque Suyi también estaba muy emocionada, se sintió un poco decepcionada. Esperaba que la persona en su corazón fuera la primera en completar los palacios de la Osa Mayor. De verdad los humanos puros serán eliminados con el tiempo. Suyi suspiró para sus adentros. You Wen ignoró por completo este asunto. En ese momento, estaba inmerso en las aterradoras habilidades del Gran Brahma. El Gran Brahma en el nivel celestial era completamente diferente a su nivel de terror. Si el Gran Brahma en la transformación de terror era un dios que se compadecía del mundo, entonces el Gran Brahma actual era un dios decepcionado con el mundo y quería destruirlo para purificarlo. Ambos eran dioses, pero eran mundos aparte. Ahora, el Gran Brahma no solo poseía poder destructivo, sino que también podía fusionarse con el cuerpo de You Wen y permitirle usar su fuerza. En el juego, tras la fusión del avatar color sangre con el Gran Brahma, parecía que llevara una armadura dorada oscura. Emitía una sensación misteriosa y extremadamente poderosa. En particular, la rueda de luz con forma de agujero negro detrás de él hacía que la armadura de color dorado oscuro pareciera borrosa e ilusoria, como si no perteneciera al mundo humano. Justo cuando estaba admirando los poderes del Gran Brahma de la fusión, de repente sonó su teléfono. You Wen sacó su teléfono y vio que era de Hua Aifen, con quien no había contactado durante mucho tiempo. Hermano menor, ¿qué has estado haciendo últimamente? ¿Por qué no me contactaste? Nuestra relación como discípulos no puede simplemente desvanecerse, dijo Hua Aifen con una sonrisa. Era difícil decir que ya era el líder supremo de la federación. Di lo que piensas. You Wen se quedó sin palabras. Hua Aifen le había lanzado a Hua Gon y ahora hacía esto. ¿Qué piensas sobre el asunto de Caroman? El tono de Hua Aifen se volvió solemne. ¿Qué Caroman? You Wen se quedó un poco desconcertado. ¿Hablas en serio? ¿No sabes que Caroman ha despejado los palacios de la Osa Mayor? Preguntó Hua Aifen con duda. ¿Alguien limpió los palacios de la Osa Mayor tan rápido?
La verdad es que no sabía nada de esto y no le presté mucha atención. ¿Quién es Caroman?, preguntó Yo Wen. Pensar que ahora eres el señor de una ciudad y el amo de una zona. Ni siquiera sabes de un asunto tan importante. ¿Qué clase de señor de la ciudad eres? Hua Ifen se quedó sin palabras. Tras una pausa, dijo, Caroman es de la familia del Cabo. Ahora es el representante del templo sagrado del dios Sol. Acaba de desalojar los palacios de la Osa Mayor. Todo el mundo está lleno de noticias sobre él. ¿Qué tiene esto que ver conmigo?, preguntó Yo Wen. Claro que tiene algo que ver contigo. Mira la clasificación. Los 10 primeros son representantes de las razas de Menschenels. Si esto continúa, me temo que todos pensarán que no hay nada de malo en ser gobernados por la dimensión. En el futuro, nosotros. ¿Qué quieres? Ve al grano. Yo Wen no tuvo paciencia para escuchar sus razones. Hermano menor, como dice el dicho, una gran fuerza conlleva una gran responsabilidad. Para que los ciudadanos de la Federación recuperen su gloria como humanos, no deberías aparecer en las clasificaciones y hacerles saber que, incluso si no te sometes a esos compañeros de la dimensión, los humanos aún pueden convertirse en potencias de primer nivel. Hua Ifen habló con emoción y razón, un discurso sincero. Capítulo 1695, el soberano humano aparece de nuevo. Yo Wen planeaba desafiar al Palacio de la Osa Mayor en la vida real, por lo que hubo un acuerdo inmediato. Por lo tanto, Yo Wen aceptó sin rechazarlo. Los palacios de la Osa Mayor ya habían reaparecido en el juego. Yo Wen los volvió a farmear, pero tal como esperaba, Star Lady Polestar no reapareció. Estaba prácticamente seguro de que solo podía farmear las mazmorras ocultas una vez dentro del juego. Si quería obtener los tesoros de las mazmorras ocultas, tenía que buscar una solución en la realidad. Si Yo Wen había dudado un poco antes, temeroso de morir antes de que Truth Listener derrotara a Star Lady Polestar, el avance del Gran Brahma al Reino del Cielo disipó por completo esta preocupación. Ahora, Yo Wen estaba considerando qué identidad usar para limpiar el Palacio de la Osa Mayor. Con el estatus de Yo Wen, sin duda se convertiría en el centro de todas las facciones en el futuro. Las diversas razas de la dimensión probablemente tratarían a la ciudad antigua guía y a él como una espina en su costado. Pensarían en todas las formas posibles de eliminarlos. Por lo tanto, tras algunas dudas, Yo Wen decidió desafiar al Palacio de la Osa Mayor como soberano humano. Además, esta identidad gozaba de gran prestigio entre los humanos, por lo que era la más adecuada. Cariño, por favor, bendíceme. Permíteme obtener otra estrella emperador. Yo Wen no podía dejar de pensar en la estrella emperador. Esa cosa podía añadir una providencia de vida sin ningún motivo. Era ideal para cualquier bestia compañera. Se dirigió directo a un cubo, con la esperanza de haber dado en el clavo. Quería arrasar en la clasificación antes de que el logro de Caroman causara mayor impacto. Profesor Gu, Caroman se ha convertido en el primero en completar los palacios de la Osa Mayor. Los del segundo al 10º lugar ni siquiera han podido completar el 6º palacio estelar. Me temo que esta vez, las recompensas de los palacios de la Osa Mayor probablemente le pertenezcan. Suyi conversó con el profesor Gu en el programa. El profesor Gu asintió levemente y dijo, aunque aún no hay nada claro antes de que termine la cuenta regresiva del cubo, será muy difícil que alguien supere a Caroman por ahora. Incluso si alguien logra completar los palacios de la Osa Mayor, no será fácil superarlo en la clasificación. Mientras el profesor Gu hablaba, de repente se dio cuenta de que la pantalla del cubo se había iluminado nuevamente. ¿Alguien más quiere desafiar al Palacio de la Osa Mayor? ¿Quién será? ¿Moe o alguien más? Todos los que veían el programa quedaron un poco desconcertados antes de emocionarse. La razón por la que esta persona está desafiando los palacios de la Osa Mayor en este momento es claramente por Caroman. Alguien está intentando armar un alboroto. Sin embargo, para causar revuelo, debe ser alguien con una fuerza extraordinaria. Como mínimo, debe tener la fuerza suficiente para despejar los palacios de la Osa Mayor. ¿Quién será? Diagonal. Mientras todos discutían, una figura blanca apareció en la pantalla del cubo.
La figura blanca y pura parecía un dios envuelto en luz sagrada. Aunque no podían ver su aspecto, muchos reconocieron de inmediato quién era. Mierda. El soberano humano está aquí. Mierda. El soberano humano está aquí. ¿Qué pretende? ¿Acaso quiere asaltar los palacios de la Osa Mayor? Por suerte, no me rendí. Te he estado esperando. Soberano humano, por fin estás aquí. ¿Por qué estás tan emocionado? Que el soberano humano haya venido aquí significa que definitivamente es un ser de grado calamidad. Sin convertirse en representante ni recibir la ayuda de los inmensos recursos de la dimensión, ¿crees que un humano puro puede ascender al grado calamidad tan rápido? Ay, lo que dijiste tiene sentido. El actual soberano humano probablemente no sea el anterior. Todos discutían animadamente mientras los comentarios inundaban la sala, haciendo casi imposible leerlos. Era evidente que no habían olvidado por completo al soberano humano. Simplemente había guardado silencio demasiado tiempo. ¿Acaso el soberano humano decidió desafiar los palacios de la Osa Mayor en este momento por motivos personales? Profesor Gu, ¿qué opina? Cuando Suyi vio al soberano humano desafiar el palacio de la Osa Mayor, su expresión cambió por completo. Se veía muy animada. ¿Quieres decir que el soberano humano decidió asaltar los palacios de la Osa Mayor en el momento en que Caroman despejó los 7 palacios estelares para demostrar que los humanos comunes no son inferiores a los representantes? Dijo el profesor Gu. Suyi asintió con entusiasmo. Creo que no es tan simple como una coincidencia. El soberano humano debe haber venido preparado si decidió intentar la clasificación en este momento. Además, ya ha presenciado la batalla entre Caroman y el destructor del ejército estelar. Conoce sus habilidades. No debería ser un gran problema completar el 7º palacio estelar. El profesor Gu no mencionó si el soberano humano era humano puro. Solo dijo que definitivamente podría completar los 7 palacios estelares. Se acabó. Con el maleficio del maestro de secta Gu, el soberano humano está en peligro. No, maestro de secta, vas a hechizar al soberano humano. Los comentarios estaban llenos de lamentos. ¿Quién podría resistir la maldición del maestro de la secta Jinx? Ans Cheng se paró detrás de An Tianzuo y, mientras observaba la escena en el cubo, dijo, supervisor, si el joven maestro Wen alcanzara la cima en este momento, sin duda inspiraría a muchos humanos. Esto sería sumamente beneficioso para el desarrollo futuro de la humanidad. An Tianzuo dijo fríamente, ignorando si podrá completar los 7 palacios estelares, incluso si planea hacerlo, según las reglas de clasificación del cubo, el primero en completar los 7 palacios estelares recibirá una bonificación tácita. Será muy difícil que supere a Caroman. Si mantiene la calma y estudia las habilidades de Star-Lord Army Breaker, podría tener la oportunidad de derrotarlo de la manera más perfecta. Ya es un hombre maduro, pero aún es muy imprudente. Quizás el joven maestro Wen ya tenga una carta bajo la manga, murmuró Ans Cheng. ¿Qué quieres decir con que tiene una carta bajo la manga? Creo que solo es un poco impulsivo. An Tianzuo resopló mientras miraba la pantalla, con los ojos llenos de expectación. El soberano humano ha aparecido en este momento. La situación se ha vuelto interesante. Sang Chunyu y Xia Liuchuan también observaban frente al cubo en el complejo familiar de Sang. El soberano humano sigue siendo un humano puro. Xia Liuchuan miró la figura en la pantalla con interés, pero desafortunadamente, ni siquiera pudo ver cómo era la persona dentro. Lo sabremos pronto, dijo Sang Chunyu con indiferencia. Las distintas facciones prestaban atención al soberano humano. En lugar de decir que querían saber si podía despejar los palacios de la Osa Mayor, querían saber si se había convertido en representante. You Wen apareció en su forma de terror como soberano humano. De hecho, ya se había fusionado con el Gran Brahma, pero no planeaba usarlo para luchar. Bajo las miradas expectantes de todos, You Wen abrió la puerta del Palacio de las Estrellas y convocó a Oyente de la Verdad. Todos quedaron desconcertados. Nunca imaginaron que el soberano humano invocaría una bestia compañera para luchar. Aunque muy pocos humanos tenían bestias compañeras de grado calamidad,
Era casi imposible superar el nivel con una sola bestia compañera en una batalla continua como la de los 7 palacios estelares. Además, todos observaban los combates en el cubo. Usar demasiadas bestias compañeras equivalía a mostrar sus haces al enemigo. Por lo tanto, a menos que fuera necesario, muy poca gente usaba bestias compañeras. ¿Será que la fuerza del soberano humano no ha alcanzado el nivel necesario para completar los 7 palacios estelares? Necesita confiar en el poder de múltiples bestias compañeras para completarlos. Si es así, debería ser muy difícil para él superar a Caroman en la clasificación, ¿verdad? Muchos pensaron en eso. Capítulo 1696, destrozándolo con una bofetada. Bestia compañera humanoide. Se ve genial. Al oyente de la verdad que Yoú Wen había invocado se le había quitado el limitador con los 6 aretes. Apareció en el Palacio Estelar en su forma humana. Su atractivo y salvaje aspecto atrajo de inmediato la atención de muchos. Incluso en esta era donde las criaturas de calamidad eran comunes, las bestias compañeras humanoides todavía eran extremadamente raras. Antes de que alguien pudiera apreciar cuidadosamente la aparición de Truth Listener, este llegó instantáneamente frente a Starlord Ravenswolf. El puño de Starlord Lobo Voraz emitió luz, pero antes de que pudiera lanzar una ráfaga de luz, la palma de oyente de la verdad lo derribó al suelo junto con su ráfaga de luz. Explotó y toda clase de cristales de energía esencial cayeron al suelo. La gente común no podría ver el desarrollo de la batalla, pero todos pudieron ver el ataque de oyente de la verdad que destrozó al Lobo Voraz, el señor estelar. Esto se debió a que sus acciones eran tan simples, directas y sin ningún contenido técnico. Mierda, ¿qué demonios es esto? Esta bestia compañera es genial. Si fuera humano, sin duda me casaría con él. Matar al señor estelar Lobo Voraz de un solo golpe. Esta bestia compañera es comparable a Caroman. No es de extrañar que el soberano humano se atreva a desafiar los palacios de la Osa Mayor. Mierda. Este Lobo Voraz de Starlord es falso, ¿verdad? Al fin y al cabo, es una criatura de nivel calamidad. Lo mataron así como así. El mundo entero estalló en un alboroto. Suyi dijo con entusiasmo, como era de esperar del soberano humano. Una simple bestia compañera suya ya es tan poderosa. Me pregunto qué tan poderoso será. Tengo muchas ganas de verlo actuar personalmente. El profesor Gu continuó, puede que su anticipación no dure mucho. Esta bestia compañera es realmente extremadamente poderosa, pero es obvio que es una bestia compañera cuerpo a cuerpo de tipo fuerza. No debería ser difícil lidiar con el señor estelar Lobo Voraz y el señor estelar Puerta Titánica, pero cuando se trata del señor estelar querido Kismet del tercer palacio estelar, esta bestia compañera será restringida. Necesita que el soberano humano actúe por sí mismo o invoque una nueva bestia compañera. En medio de la discusión, Yoú Wen ya había llegado al segundo palacio estelar con oyente de la verdad. Tal como lo predijo el profesor Gu, oyente de la verdad mató sin esfuerzo a Starlord Titangat. Todos pudieron ver claramente que Starlord Titangat no tenía forma de contraatacar. Ahora, quiero saber cómo lidiará el soberano humano con el señor estelar, el amado Kismet. ¿Lo hará él mismo o invocará una nueva bestia compañera? Preguntó el profesor Gu. Al escuchar la explicación del profesor Gu, todos comenzaron a esperar con ansias. Debatían si el soberano humano debía actuar él mismo o invocar una nueva bestia compañera. Algunas personas esperaban ver la gloria del soberano humano, mientras que otras esperaban verlo exhibir bestias compañeras más poderosas. Sin embargo, después de que el soberano humano entrara al palacio del Kismet amado, no invocó a otra bestia compañera. El profesor Gu dijo, por lo que parece, el soberano humano planea actuar él mismo. Me pregunto qué tipo de poder usará y qué estrategia adoptará. Sin embargo, mientras el soberano humano actúe, puedo determinar aproximadamente si ha alcanzado el grado calamidad como humano puro. Antes de que el profesor Gu pudiera terminar su análisis, vio a Truth Listener destruir a Starlord Cherish Kismet con una bofetada. Explotó de una bofetada. Explotó de una bofetada. Explotó de una bofetada. La escena se volvió un poco extraña. El profesor abrió mucho los ojos y se quedó boquiabierto un buen rato.
¿Tiene esto algún sentido? ¿Acaso Star-Lord Cherish Kismet no puede reflejar daño? No tiene poderosas habilidades de recuperación. No puede contener a las bestias compañeras de tipo fuerza. No es invencible al ser derrotado. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? La mente del profesor Gu estaba llena de preguntas. Jaja, mi soberano humano es genial. No hay estrategia. No hay necesidad de hacerlo él mismo. La bestia compañera puede resolverlo con una bofetada. Esta bestia compañera es invencible. Incluso puede abofetear al oponente hasta matarlo. No tiene sentido. No me digas que el soberano humano usará una bestia compañera para matar a los 7 señores estelares. Genial. El soberano humano es poderoso. Nunca pensé que las bestias compañeras pudieran ser tan feroces. Esta es la bestia compañera más fuerte del mundo. No aceptaré réplicas. Muchos humanos tenían grandes expectativas y una buena impresión del soberano humano desde el principio. La actuación imponente de Oyente de la Verdad despertó al instante el entusiasmo de todos. Profesor Gu, la bestia compañera del soberano humano es muy poderosa. ¿Qué tipo de bestia compañera cree que es? ¿Usará el soberano humano esta bestia compañera para despejar los palacios de la Osa Mayor? De ser así, ¿tendrá alguna posibilidad de superar a Caroman en el ranking? Suyi, muy emocionada, planteó varias preguntas. El profesor Gu finalmente recuperó la cordura y se obligó a calmarse. Por lo que parece, el nivel de esta bestia compañera debería ser muy alto. Ignora los poderes que son fuertes contra la estadística fuerza. Si todo sale bien, debería poder despejar los palacios de la Osa Mayor con una bestia compañera. Profesor Gu, no haga eso. Me temo que el soberano humano no podrá resistir su maldición. ¿De qué hay que tener miedo? Si esta bestia compañera no funciona, el soberano humano sin duda tendrá otras bestias compañeras poderosas. Será un deleite para nuestros ojos ver algunas más. Todos estaban encantados. Antes, no podían ver con claridad las batallas entre los demás expertos y los señores estelares. Solo pudieron ver el análisis a cámara lenta posterior. Era la primera vez que lo veían con tanta claridad en la transmisión en vivo. Yu Wen dio a Oyente de la Verdad para despejar un palacio estelar tras otro, y todos explotaron de un solo golpe. Ningún señor estelar pudo resistir el golpe aparentemente simple, ni tuvo oportunidad de contraatacar. Cuando las distintas facciones vieron lo poderoso que era Truth Listener sin la necesidad de utilizar contramedidas o estrategias para matar a los Starlords, sus expresiones se volvieron extremadamente extrañas. Originalmente querían observar la fuerza del soberano humano a través de esta batalla, pero ahora, ni siquiera sabían qué habilidades tenía la bestia compañero del soberano humano, mucho menos la fuerza del soberano humano. Semejante bofetada fue como golpear un huevo. No se veía nada. La bestia compañera del joven maestro Wen debería ser la más fuerte del mundo. Ansheng suspiró. Depender de fuerzas externas y no prestar atención a su cultivo resultará en su sufrimiento tarde o temprano. Aunque An Tianzuo dijo eso, no pudo evitar evaluar a Truth Listener. Los primeros 6 señores estelares no le causaron ningún problema a Oyente de la Verdad. Ahora, la gente se preguntaba si la larga escalera frente al Palacio Estelar de Olcad, capaz de drenar la energía de la esencia, podría contener al soberano humano y a su bestia acompañante. Los primeros 6 palacios estelares no lograron presionar al soberano humano. Lo presionará el último palacio estelar de Olcad. Suyi confiaba en el soberano humano. Creía firmemente que definitivamente podría superar el 7º palacio estelar. Solo quería saber si la larga escalera podría causarle algún problema. En teoría, las largas escaleras pueden eliminar la energía esencial. Aunque la fuerza de esa bestia compañera sea invencible, sigue siendo una criatura de energía esencial. Definitivamente será restringida en los largos escalones. Si el soberano humano no tiene forma de restringir el tramo de escaleras, me temo que no será fácil. Sin embargo, dado que el soberano humano ha llegado, debe estar preparado. Creo que debería tener la capacidad de restringir las escaleras. Luego, solo necesita desinvocar a la bestia compañera e invocarla después de entrar en el Palacio Estelar.
Eso resolverá todos los problemas. El profesor Gu analizó la estrategia que You'u Wen podría usar. Capítulo 1697, Palacio Estelar Oculto. You'u Wen llegó frente a las largas escaleras. Naturalmente, no desinvocaría a Oyente de la Verdad. Solo sería más problemático invocarlo de nuevo. Además, el Oyente de la Verdad no temía en absoluto a estos extraños tabúes. Era incluso mejor que su dominio de maestros. No necesitaba hacer nada, la habilidad de drenar la energía de esencia a lo largo del largo tramo de escaleras era inútil contra él. Todos se emocionaron inmediatamente cuando vieron al soberano humano llevar a Oyente de la Verdad por el largo tramo de escaleras sin ninguna intención de desinvocarlo. La boca del maestro de secta Gu está bendecida. Por lo que parece, la bestia compañera del soberano humano no teme la habilidad de drenar la energía esencia en las escaleras. No solo la bestia compañera no tiene miedo. El soberano humano definitivamente tampoco. Esto es bastante impresionante. Como era de esperar, el soberano humano condujo fácilmente a Truth Listener hasta el final del largo tramo de escaleras y abrió la puerta del Palacio Estelar Olcad. La bestia compañera del soberano humano es simplemente genial. Es prácticamente dominante. Cualquier poder es inútil contra ella. ¿Qué clase de bestia compañera es esta? Nunca había oído hablar de una bestia compañera así, dijo Suyi con entusiasmo. El profesor Gu estaba un poco avergonzado, así que dejó de hablar. No sabía qué le pasaba hoy, por mucho que lo analizara, estaba mal. El profesor Gu pensó, mejor no hablo demasiado. Este soberano humano no sigue las reglas. You'u Wen empujó la puerta del Palacio Estelar y entró con Oyente de la Verdad, quien asestó otro puñetazo explosivo. Esto con la condición de que You'u Wen consiguiera que Oyente de la Verdad se contuviera. De lo contrario, incluso el Palacio Estelar probablemente quedaría destruido. Mierda. Eso funciona. Caroman luchó unos minutos, pero solo hace falta un puñetazo para acabar con él. Esta bestia compañera está loca. No hay necesidad de estrategia ni plan. Simplemente hazlo estallar de un puñetazo. El soberano humano es el mejor. Ni siquiera el maestro de secta Gu puede hechizarlo. Era tan firme, despejando los 7 palacios estelares con tanta naturalidad. Desde cualquier punto de vista, esta bestia acompañante es más fuerte que Caroman. Aunque dependió de una bestia acompañante para superar los niveles, es demasiado asombroso. Debería tener posibilidades de competir por el primer puesto en la clasificación, ¿verdad? Puedo preguntar dónde puedo conseguir una bestia compañera así. Deja de soñar. Ignorando que una bestia compañera como esa es definitivamente única, incluso si hay un lugar donde obtenerla, no tienes la capacidad de conseguirla. Todos quedaron atónitos. El estilo dominante de Truth Listener los dejó con ganas de más. Profesor Gu, ¿cree que el soberano humano tenga alguna posibilidad de obtener el primer lugar?, preguntó Suyi al profesor Gu. El profesor Gu se aclaró la garganta y dijo con cautela, en teoría, la puntuación obtenida al usar una bestia acompañante para completar el nivel es menor que al completarlo individualmente. Cuantas más bestias acompañantes se usen, menor será la puntuación. Sin embargo, el soberano humano solo usó una bestia acompañante. Además, completó el nivel de forma aplastante. Su puntuación no debería ser baja, así que tiene posibilidades de competir por el primer puesto. Mientras hablaba, el profesor Gu no pudo contenerse más. Continuó, sin embargo, el soberano humano ya ha visto las habilidades de todos los señores estelares. La dificultad de completar el nivel definitivamente no se compara con la de Caroman, quien completó el Palacio Estelar en su primer intento. Si el soberano humano fuera el primero en completar los 7 palacios estelares, sin duda sería el primero en la clasificación. Ahora, aún hay suspense. El significado detrás de las palabras del profesor Gu era que, aunque la bestia compañera del soberano humano era muy fuerte, se había beneficiado de Caroman y no había despejado el palacio estelar desconocido él mismo. Eso no está bien. Después de todo, solo es cuestión de un puñetazo. Aunque no haya visto a Caroman completar el nivel, el soberano humano puede completarlo a su antojo.
Apuesto a que el soberano humano sin duda estará en lo más alto de la clasificación. Es una verdadera lástima. Ojalá el soberano humano hubiera salido antes. Justo cuando la gente discutía si el soberano humano podría alcanzar la cima, lo vieron llegar frente a una mini estrella en el Palacio Estelar. El oyente de la verdad extendió la mano y la empujó, haciéndola girar. ¿Qué está haciendo? No era solo una persona común. Incluso las personas de las distintas facciones estaban desconcertadas. No entendían por qué el soberano humano no se marchaba tras completar el nivel. Hermano menor, ¿qué intentas hacer? Hua Ifen ya estaba muy satisfecho con el desempeño de Zhou Wen. Aunque no había actuado él mismo, era muy loable que usara una bestia acompañante para superar la fama de Caroman. En medio del desconcierto de todos, la mini estrella emitió una luz azul que se transformó en un rayo azul que brilló sobre el nexo de teletransportación, tiñéndolo de color azul hielo. Mierda, ¿qué está haciendo el soberano humano? ¿Qué está sucediendo? Ni hablar. Podría haber algo raro en los palacios de la Osa Mayor. Mucha gente abrió mucho los ojos al observar los cambios mágicos en el Palacio de las Estrellas. Cuando Zhou Wen entró en el nexo de teletransportación con Truth Listener, la escena en el cubo cambió a la Estrella del Norte y el Palacio de Hielo. Cielos, en realidad existe otro palacio estelar. Mierda, hay un palacio estelar escondido. ¿Cómo lo supo el soberano humano? Al instante, Internet se llenó de comentarios sorprendidos mientras una serie de signos de interrogación inundaban la pantalla. El profesor Gu se quedó atónito. Acababa de decir que el soberano humano no había despejado un palacio estelar desconocido, pero al final lo activó. Ahora, el profesor Gu deseó poder darse dos bofetadas. Se arrepintió de haber dicho esa última frase. Este Star-Lord se ve genial. ¿Qué Star-Lord es este? Muchacho, no sueles leer, ¿verdad? Se nota que no tienes mucha cultura. La estrella que corresponde a la Osa Mayor es sin duda la estrella polar. Y la estrella polar se llama Palacio de la Estrella Púrpura. Supongo que este Palacio de la Estrella debería ser el Palacio de la Estrella Púrpura. El señor soberano humano es un genio que lo sabe todo sobre astronomía y geología. Debió usar la astrología de la estrella púrpura para descubrir el Palacio de la Estrella Oculto. Cada vez me impresiona más. Este es el verdadero soberano de la humanidad. No necesita entrar personalmente en los palacios estelares. Puede deducir el palacio estelar oculto con un simple chasquido de dedos. Una persona culta tiene esa confianza. Mucha gente estaba a punto de convertir al soberano humano en un mito. Sin que ellos lo supieran, Zhou Wen desconocía por completo la astrología de la estrella púrpura. El soberano humano realmente conoce la astrología de la estrella púrpura. Sang Chunyu tenía una mirada de asombro. La astrología de la estrella púrpura también era conocida como la principal forma de adivinación, un campo destinado al servicio del emperador. La familia Sang también estudiaba la astrología de la estrella púrpura, pero no había muchos que la dominaran. Sin embargo, el soberano humano sí la conocía y parecía ser muy competente. Esto lo sorprendió un poco. Era imposible deducir la existencia del palacio estelar oculto a partir de la disposición de las estrellas en miniatura en el palacio estelar y encontrar la estrella que podría abrir una zona de Menschenel oculta entre las innumerables estrellas en miniatura si uno no conocía la astrología de la estrella púrpura. ¿Qué es lo que este tipo no sabe? El rostro de Xia Liuchuan estaba lleno de envidia y celos. En la familia Wan Lu tenía una expresión preocupada mientras rezaba en silencio. Espero que no pase nada. En comparación con la curiosidad de los demás sobre el palacio estelar oculto, Wan Lu estaba más preocupada por la seguridad de Zhou Wen. Sabía desde hacía tiempo que Zhou Wen era el soberano humano. Se desconocen los peligros del palacio estelar oculto. El joven maestro Wen es demasiado imprudente. An Sheng también tenía una expresión preocupada. An Tianzuo no dijo una palabra, pero sus ojos también estaban llenos de preocupación. Capítulo 1698 Soberano de la Humanidad. ¡Qué lástima! Parece que tu posición como primer lugar cambiará de manos. En el clan de los dioses, Moe miró a Caroman y sonrió. Como sé que hay un palacio estelar oculto,
el primer puesto será mío tarde o temprano. Además, es difícil saber si podrá despejarlo. Una bestia compañera por sí sola podría no ser capaz de lidiar con todas las situaciones, dijo Caroman con indiferencia. Mientras hablaban, Starlady Polestar abrió los ojos en el Palacio Estelar. Estrellas aparecieron en el cielo y se transformaron en innumerables rayos de luz que se precipitaron, iluminando el mundo al instante. Todo el Palacio Estelar parecía haberse convertido en un universo infinito. La pantalla del cubo estaba completamente ocupada por la magnífica luz estelar. La expresión tranquila en el rostro de Caroman cambió de inmediato. Semejante aura y fuerza eran definitivamente insuperables para los señores estelares de los 7 palacios estelares anteriores. Gran formación estelar del ciclo celestial. Exclamó Sang Chunyu, quien siempre había mantenido la calma. Incluso la gente común y corriente podía darse cuenta de que esta Star Lady era muy diferente cuando veían el poder que se parecía al universo primordial. Bajo el aura de la matriz estelar del gran ciclo celestial, la persona promedio se sentía diminuta como una hormiga o una mota de polvo. Incluso a través de la pantalla, la desesperación se extendía en sus corazones. Auge. Rayos de luz dorada estallaron en la luz estelar como un destello dorado que atravesó la galaxia. La batalla finalmente había comenzado. Fue como una galaxia en explosión con innumerables estrellas floreciendo. Sin mencionar a la gente común, incluso los representantes de la calamidad apenas podían ver lo que sucedía en su interior. Mientras Caroman observaba, sintió que su cuerpo se enfriaba. Su ropa interior estaba empapada de frío. Sudor. No hay forma de luchar contra ella. Esas eran las únicas palabras que Caroman sentía en su corazón. Si luchara contra Star Lady Polestar, probablemente moriría al instante. ¿Qué demonios? ¿De verdad es tan fuerte el soberano humano? Xia Liuchuan se quedó boquiabierta por un largo rato. Actualizaciones por. No podía presenciar la batalla, pero sobrevivir a tal nivel demostraba la fuerza del soberano humano. Xia Liuchuan sabía muy bien que si presenciaba la batalla desde dentro, probablemente quedaría reducido a nada. El joven maestro Wen ya es tan fuerte. El rostro de Ans Cheng se llenó de alegría. Solo sabe presumir todo el día. Es como si temiera que nadie lo sepa. El tono de An Tianzuo era frío, pero las comisuras de su boca se curvaron inconscientemente, formando un hermoso arco. Pocos humanos podían comprender una batalla de este nivel. Quienes sí podían, también se alarmaron. Ya ha alcanzado ese nivel. En una antigua ciudad deshabitada, un anciano entrecerró los ojos mientras observaba la batalla en el cubo. Era nada menos que Ying Daoxian, quien no había aparecido en mucho tiempo. Tras observar un rato, Ying Daoxian se detuvo y se dio la vuelta para marcharse. Murmuró para sí mismo, por lo que veo, tengo que ser más rápido. Si no, no podré seguir el ritmo de esta era. Todos los que presenciaban la batalla sintieron lo mismo. Un escalofrío les recorrió la espalda al no poder contener el miedo. Algunos, con menos voluntad, temblaban. El choque apocalíptico hizo que todos se sintieran pequeños e impotentes. Esto es lo que hace aquel Ameti. Se desconocía quién había escrito semejante comentario. Esta frase empezó a aparecer en todos los programas de Internet. Profesor Gu, ¿de qué nivel es esta batalla? Sigue siendo de nivel calamidad, murmuró Suyi, deslumbrada. Solo puedo decir que una batalla así ya ha superado a cualquier potencia conocida en esta etapa. Debo disculparme por mis palabras. Poder participar en una batalla así, incluso si el soberano humano no lucha personalmente, es suficiente para demostrar que su fuerza supera a la de cualquier humano conocido. El profesor Gu continuó con expresión solemne, si realmente tiene un cuerpo humano puro y no ha contratado a un guardián, entonces el soberano humano es sin duda el soberano de la humanidad. Tal fuerza podría encontrar un rival en el futuro, pero definitivamente no tiene precedentes. Solo ahora entiendo por qué el soberano humano no luchó personalmente contra los señores estelares de antes. Es porque lo considera indigno de él. Es como un emperador altivo que no mata personalmente a la gente común. Esos señores estelares no son dignos de que actúe personalmente.
Ahora solo espero que el soberano humano salga con vida. Si alguien así muere en el Palacio Estelar, será nuestra mayor pérdida, añadió el profesor Gu con expresión seria. Que los cielos nos bendigan. Que el soberano humano gane. Las palmas de Su Yi estaban sudorosas por el nerviosismo. Que los cielos lo bendigan. Esta frase inundó la pantalla. Al contemplar la aterradora luz cósmica de las estrellas, muchos comenzaron a orar por el soberano humano. Cuando aparecieron los 12 palacios estelares, todos sintieron como si el fin del mundo hubiera llegado. Fue también como si un castigo divino hubiera aparecido para castigar al mundo. Incluso ver la transmisión en vivo a través de la pantalla hacía que uno sintiera el impulso de arrodillarse, orar y arrepentirse. Los 12 palacios estelares se derrumbaron lentamente. Era sofocante. Los 12 palacios estelares eran como el poder del Dao celestial. Todos bajo el Dao celestial eran hormigas. Ni siquiera el sabio más excepcional pudo escapar de la opresión celestial. Tarde o temprano, tendrían que aceptar su destino. No te mueras. La frente de Huaifen estaba cubierta de sudor frío y sus ojos casi se le salían de las órbitas. Estaban inyectados en sangre. Lamentaba haber dejado que You Wen diera un paso al frente, pero ¿quién demonios iba a saber que You Wen haría algo así? Si de verdad muriera por dentro, no sabría qué responder. Sang Chunyu y Xia Liuchuan también miraban fijamente la pantalla. Xia Liuchuan, a quien siempre le gustaba bromear y no podía callarse, parecía estar mudo. No pudo decir ni una palabra. Era una presión indescriptible. Todos sentían como si una montaña ineludible del destino les oprimiera el pecho. Estaban tan incómodos que estaban a punto de asfixiarse. Era como si el cielo estuviera a punto de derrumbarse mientras la desesperación invadía involuntariamente sus mentes. Auge. Un rayo dorado oscuro se disparó desafiando los cielos, destrozando un palacio estelar. Fue como el primer rayo de luz en la noche más profunda, iluminando los corazones de todos. ¡Bum! ¡Bum! Las explosiones resonaban sin cesar mientras los palacios estelares que representaban el destino eran destrozados. Fue como un trueno que resonó en sus oídos, haciendo que quienes estaban a punto de asfixiarse rompieran las montañas que les oprimían el pecho. No pudieron evitar temblar mientras la desesperación en sus corazones se transformaba gradualmente en emoción. Auge. En el momento en que el último palacio estelar se hizo añicos, los cuerpos de todos se sacudieron antes de soltar un largo suspiro como si hubieran dejado caer una pesada carga. Los palacios estelares fueron destruidos al extinguirse la luz estelar que llenaba el cielo. Solo 2 figuras permanecieron de pie, orgullosas, en el palacio estelar. Una de ellas miraba al cielo con indiferencia, mientras que la otra, apuesto y salvaje, contemplaba toda la vida desde arriba. Capítulo 1699. Un nombre sencillo. Bien hecho, hermano menor. Huaifen saltó emocionado. El efecto fue mucho más fuerte de lo que esperaba. No podía ser más perfecto. A los ojos de la gente común, el soberano humano ya era una existencia casi divina. El oyente de la verdad, quien había destruido los 12 palacios estelares, hacía que la gente lo amara, temiera y envidiara. Tu papá es, al fin y al cabo, tu papá. No importa cómo cambien los tiempos, el soberano humano es el humano más fuerte. No hay nadie más. Me muero de risa. ¿De verdad alguien quiso comparar a Caroman con el soberano humano? ¿Existe alguna comparación? El soberano humano es poderoso. Este es el verdadero experto número 1 de la humanidad. Esos representantes son tan débiles. No presumas todavía. ¿Cómo sabes que el soberano humano no es un representante? Creo que básicamente es un representante. Si no, ¿cómo pudo volverse tan fuerte en tan poco tiempo? Cállate. Mi soberano humano definitivamente no es un representante. Mientras la gente común se enfrascaba en una guerra de palabras en Internet, los representantes, incluido Caroman, no podían decir ni una palabra. O mejor dicho, no estaban de humor para hablar. La mayoría había firmado un contrato con razas alienígenas para aumentar su fuerza. Originalmente, imaginaron que podrían convertirse en las existencias más importantes entre los humanos,
pero la fuerza incomparable del soberano humano los hizo sentir como si hubieran caído repentinamente del cielo al mundo mortal. ¿De qué raza es representante? Tras un largo silencio, Caroman finalmente habló. No era solo Caroman quien se lo preguntaba. Todos los representantes y expertos de las distintas facciones creían que el soberano humano era sin duda un representante. De lo contrario, le habría sido imposible alcanzar tal nivel en tan poco tiempo. No tenía nada que ver con el talento, sino con los recursos. Sin los recursos que proporcionaba la dimensión, los humanos probablemente tardarían al menos de 8 a 9 años en obtenerlos en las zonas de Menschenels. Era imposible que apareciera siquiera una calamidad del reino humano, y mucho menos a un nivel como el de soberano humano. Todos miraban la pantalla del cubo y esperaban a que apareciera la clasificación. Querían saber a qué raza representaba el soberano humano. No se trataba solo de las diversas facciones de la Tierra. Incluso muchas existencias aterradoras de la dimensión observaban la pantalla del cubo. También querían saber qué raza había criado a semejante humano. Desde su punto de vista, criar a un humano así era una gran inversión. Actualizaciones por Zhou Wen no estaba de humor para preocuparse por lo que pensaran los demás. Su mente estaba llena de alegría. Estrella Emperador. De hecho, existe una estrella emperador en la realidad. La dama estrella polar había dejado caer otra estrella emperador en la realidad. Sin dudarlo, Zhou Wen guardó la estrella emperador y se teletransportó fuera del palacio estelar. Con la salida de Zhou Wen, la pantalla del cubo volvió a los rankings. Ante la atención de todos, el primer puesto de la clasificación cambió de manos, como era de esperar. Caroman quedó relegado al segundo puesto. Sin embargo, al ver el primer nombre, todos reaccionaron de la misma manera. Increíble. El nombre, al principio, era muy simple: soberano humano. No tenía prefijos ni sufijos adicionales. Un nombre tan simple sorprendió a innumerables personas en la Federación. En cuanto a los representantes y expertos de las distintas facciones, solo sintieron que la desesperación se extendía en sus corazones. ¿Cómo es eso posible? El soberano humano no es un representante. No podían creer que un humano pudiera alcanzar tal nivel en tal momento sin depender de los recursos de las razas alienígenas. Sin embargo, no les quedó más remedio que creerlo. Si el soberano humano era realmente un representante de las razas de Menschenels del mundo humano, entonces, según el contrato, debía añadir el nombre de la raza de Menschenel en la clasificación, a menos que el contrato firmado por el soberano humano fuera diferente al de ellos. Sin embargo, hasta ahora, nunca habían oído hablar de un contrato diferente. Todos los representantes humanos en las clasificaciones lo hacían sin excepción. Era evidente que el contenido de los contratos era prácticamente el mismo. Al instante, muchos representantes adoptaron expresiones extrañas. Para aumentar su fuerza, habían firmado un contrato con razas de Menschenels y se habían convertido en sus representantes. Sin embargo, de repente se dieron cuenta de que alguien que no dependía de la dimensión para obtener recursos ya les llevaba una gran ventaja. Esto los dejó momentáneamente incapaces de aceptar el golpe. Jaja, lo sabía. Es imposible que un soberano humano sea un representante de la dimensión. Como era de esperar de mi soberano humano. ¡Viva nuestro soberano! Increíble. El soberano humano debería poder derrotar a esos representantes. Es un ser humano puro. Me pregunto cómo se sentirán esos representantes tras obtener tantos recursos, solo para ser pisoteados por el soberano humano. Quiero decir algo, pero no tengo la suficiente cultura. Solo tengo 2 palabras en mente: el soberano humano es increíble. No solo eres inculto, sino que además no sabes contar. Son 4 palabras, claro. Toda la Federación estalló en cólera. Un humano que no era representante había alcanzado tal nivel. Además, era posible que fuera un humano puro. No se había convertido en representante ni había contratado a un guardián. Incluso era posible que no hubiera usado el suero mítico. Esto era tan perfecto como un sueño. Por supuesto, la mayoría de la gente no creía que el soberano humano siguiera siendo un ser humano puro.
Estaban más dispuestos a creer que había hecho algunos sacrificios para llegar a esta etapa. Las diversas plataformas que inicialmente hablaban de representantes ahora hablaban de soberano humano. Bestias compañeras, una frase muy popular al principio, volvió a superar las búsquedas de representantes y se convirtió en la más popular. Como la gente desconocía el nombre de Truth Listener, y debido a que alguien le puso el apodo de príncipe heredero, Internet lo llamaba así. Hubo innumerables discusiones sobre Truth Listener. No todos los humanos podían ser representantes, pero todos tenían la oportunidad de obtener una bestia compañera. Querían saber cómo obtener una bestia compañera tan poderosa. La existencia de bestias compañeras evolutivas ya era conocida. Simplemente era difícil para la gente común obtenerlas, pero por difícil que fuera, aún existía la posibilidad de obtener una. Si alguien pudiera criar a una bestia compañera al nivel de la bestia compañera del soberano humano, ¿no se convertiría también en un experto humano de alto nivel? ¿Y que si soy débil? No hay problema, siempre y cuando mi bestia compañera sea lo suficientemente fuerte. Si no te convence, lucha contra mi bestia compañera. Si no te convence, lucha contra la bestia compañera del soberano humano. Muchos empezaron a cambiar de opinión. Ya no envidiaban a los expertos que se convertían en representantes. Aunque era imposible cambiar completamente este concepto en un instante, fue un buen comienzo. El joven maestro Gwen es tan fuerte. Es difícil imaginar cómo logró llegar a este punto. Sufrió mucho en secreto, pero nunca se quejó. El joven maestro Gwen lo ha pasado muy mal, dijo Anschen con un suspiro. An Tianzuo permaneció en silencio. El crecimiento de Youwu Wen fue más rápido de lo que imaginaba. Se había convertido en la piedra angular de la raza humana. Sintió satisfacción al ver cómo un poder crecía en su cuerpo, calentando su sangre. Es hora de ir allí. ¿Cómo puedo quedarme atrás de él? Capítulo 1700 Caroman está aquí. Youwu Wen sostuvo la estrella emperador recién producida y dudó sobre en quién usarla. Esta cosa fue una mejora para cualquiera que la usara. No tuvo efectos negativos. Con la providencia de la vida del emperador, se mejoraron los demás aspectos. Las mejores opciones eran, naturalmente, oyente de la verdad y neonato demoníaco. Tras considerarlo detenidamente, Youwu Wen decidió quedárselo a neonato demoníaco. Se lo daría después de que completara su evolución. No era que Youwu Wen prefiriera al neonato demonio, sino que la vida del emperador parecía tener el efecto de ganar la sumisión de las criaturas de Menschenels. El oyente de la verdad era una persona violenta. Le costaba un poco gobernar un grupo de criaturas de Menschenels. La siniestra personalidad del neonato demoníaco le venía bastante bien. Desafortunadamente, solo tenía una estrella emperador. Si tuviera algunas más, podría tener a todas, Eclipse Dragón, Hada Plátano, etc., en una sola. Sería perfecto. Claro, esto era solo una idea. Los tesoros de las mazmorras ocultas ni siquiera reaparecían en el juego, lo que imposibilitaba su producción en masa. Youwu Wen guardó la estrella del emperador y resumió sus diversas artes de la esencia energética. Planeaba elevar todas sus artes de la esencia energética al grado calamidad lo antes posible. De lo contrario, siempre sería un peligro latente si no alcanzaba dicho grado. Actualmente, las artes de energía esencial que habían condensado una zona de calamidad eran el primer orden del caos, nivel infierno, el arte de refinamiento de Chi, nivel infierno, el Sutra Dao, nivel infierno, el Sutra de la pequeña perfección de la sabiduría, nivel cielo, y el Sutra del antiguo soberano, reino humano. Los únicos que no habían condensado una zona de calamidad eran el arte de intercambio de sol y robo del cielo, la era del dios demonio y el catálogo del dios demonio. Youwu Wen no tenía ni idea de dónde ir para que la era demonio divino condensara una zona de calamidad. Era muy difícil encontrar una zona de Menschenel correspondiente a un arte de energía esencial de origen desconocido. Todo lo que podía hacer era experimentar poco a poco. El catálogo del dios demonio tenía una zona de Menschenel clara que era compatible con él, pero cuando pensó en el arca de la montaña de ajedrez, Youwu Wen lo encontró un poco espinoso. Incluso sin el Tearch,
Los 4 generales de la familia Mou que You Wen había visto en la montaña de ajedrez no eran personas con las que se pudiera jugar. Había una alta probabilidad de que fueran seres de nivel celestial. Con el principio de priorizar lo fácil, You Wen planeó dedicarse al arte de intercambio solar robador del cielo. El mar infinito de estrellas probablemente era compatible con el arte de intercambio solar robador del cielo, así que no debería ser difícil encontrar una oportunidad para ascender al nivel calamidad. Actualizaciones por. Abrió la mazmorra del mar infinito de estrellas en su teléfono y, efectivamente, apareció la selección de modos. You Wen no dudó en elegir el modo oculto. El mar infinito de estrellas parecía corresponder al espacio. Cada pequeño planeta correspondía a las estrellas del universo. Como había demasiadas estrellas, You Wen solo podía vagar lentamente por el mar infinito de estrellas. Mientras cazaba criaturas de Men's Channels en el mar infinito de estrellas, buscó la ubicación de la mazmorra oculta. You Wen tuvo bastante suerte. Tras varios días de búsqueda, encontró la supuesta mazmorra oculta. Era un planeta diminuto y discreto. Estaba árido, solo había rocas. Ni siquiera las criaturas de Men's Channel se quedaban en él. Si fuera cualquier otro momento, You Wen no habría prestado atención a este lugar, pero en modo oculto, el pequeño planeta emitió un brillo negro. Por lo que parece, debería estar aquí. You Wen no descubrió nada especial sobre el diminuto planeta y se preparó para aterrizar en él para observarlo más de cerca. Parecía un planeta normal, pero cuando el avatar color sangre aterrizó en él, de repente sintió una fuerza de succión incomparable tirando de su cuerpo, lo que hizo que colapsara al suelo. Aunque You Wen no había alcanzado el nivel calamidad, poseía algunas artes de energía esencial de ese nivel. Su físico no era comparable al de las criaturas comunes de nivel terror. La fuerza de succión del diminuto planeta impidió que You Wen escapara mientras era succionado hacia el suelo. Su fuerza era inimaginable. You Wen utilizó primero el poder del sutra del antiguo soberano de grado calamidad para intentar ponerse de pie, pero se dio cuenta de que no podía escapar. Después de eso, cambió al arte de refinamiento de chi, pero seguía sin funcionar. Incluso usó la pequeña perfección de la sabiduría celestial, pero no logró ponerse de pie. La fuerza de succión sobre el pequeño planeta parecía infinita. Por muy poderosa que fuese su fuerza, era difícil escapar de ella. Después de que You Wen usó el dominio del maestro, finalmente se liberó de la fuerza de succión, lo que le permitió volar libremente en el pequeño planeta. El Sutra del Dao sigue siendo confiable en momentos críticos. You Wen suspiró mientras buscaba lentamente la entrada de la mazmorra oculta en el pequeño planeta. Para su sorpresa, tras buscar por todo el planeta, no encontró nada anormal. Naturalmente, no encontró la entrada a la mazmorra oculta. ¡Qué extraño! Esta debería ser la entrada a una mazmorra oculta. ¿Por qué no encuentro la entrada? You Wen intentó empujar el pequeño planeta para ver si era como el palacio de la estrella púrpura. Solo empujando el planeta pudo abrir la entrada a la mazmorra oculta. El planeta no se movió. Ni siquiera el poder del Gran Brahma pudo moverlo. Por lo que parece, la forma de entrar no es forzando este pequeño planeta. You Wen reflexionó un momento y cambió su arte de energía esencial al arte de intercambio solar robador del cielo. Desactivó todas las demás artes de energía esencial. Tras retraer el dominio del maestro, incluso con el arte de intercambio solar robador del cielo activado, el cuerpo de You Wen fue succionado al suelo. Sin embargo, esta vez, fue algo diferente. Su cuerpo yacía sobre las duras rocas, pero sintió que ya no parecían rocas. Parecían convertirse en líquido o burbujas a medida que su cuerpo se hundía gradualmente en el diminuto planeta. Li Xian había estado muy ocupado recientemente, lo que le dio la urgencia de aprender una técnica de clonación. You Wen era un jefe que no hacía nada. Tenía que preocuparse por los cientos de miles de personas en la ciudad antigua guía. Aunque tenía a las familias Sanguis ya para compartir la carga, después de todo no eran una de ellas. No era conveniente dejarle ciertos asuntos a ellos. ¿Cuándo regresarán Min Xiu y la pequeña Yanyan? Los demás representantes ya regresaron. ¿Por qué tardan tanto?
Lis Jen empezó a extrañar a las dos rarezas. Cuando los dos estaban presentes, Lis Jen a veces tenía dolor de cabeza por sus molestas travesuras, pero ahora que ya no estaban, sentía que algo le faltaba. Como mínimo, nadie lo ayudaba con las tareas. Hermanos Chen, malas noticias. Algo malo ha sucedido. Un joven elegantemente vestido se acercó corriendo y gritando. Lis Jen observó el atuendo del joven y lo encontró irritante por donde lo mirara. Pensó, tengo que pensar en diseñar un uniforme más tarde. Si no, estos funcionarios parecerán vándalos y perjudicarán nuestra imagen. Lo hablaré con el viejo You cuando tenga tiempo. Sin embargo, con el peculiar sentido de la estética de ese tipo, probablemente sea inútil hablar de ello con él. ¿A qué viene tanto alboroto? No sabes mantener la calma. Ahora eres el capitán de la guardia de la ciudad antigua guía. ¿Te ves? Lis Jen reprendió primero al joven antes de preguntar, ¿qué ha pasado? Caroman. Caroman está en las puertas de la ciudad. Dijo que quiere ver a nuestro señor de la ciudad, You Wen. El joven se obligó a calmarse, pero su tono seguía algo nervioso. Aunque todo el mundo reconocía que Caroman era inferior al soberano humano, nadie lo trataba como a un ser humano. Para la mayoría de las personas, seguía siendo una existencia invencible. ¿Qué hace aquí? Lis Jen frunció el ceño levemente, sin saber cuál era el objetivo de Caroman. Solo podía salir a su encuentro y averiguar cuál era. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.